Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Alan. Y yo soy Monse. Y este es el podcast donde unimos gastronomía e historia para echar el chal. Exactamente. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, estoy lista para echar el chisme de la historia. Ay, sí. Una semana más, un chisme más. Exactamente. Y sí que Pues, está chismosa mi historia de hoy. Bueno, más o menos. No importa, chisme. Pues bueno, Monse, a ver, así, sin preámbulos, platícanos. Okay. Bueno. Esta semana pensé en hablar un poco sobre la historia del azúcar en México. O sea, de cómo afectó el azúcar la historia de México. Y lo afectó mucho más de lo que yo hubiera esperado que afectara. O sea, como que toda la historia de México va así de la manita, junto con la historia del azúcar. Entonces, bueno, voy a empezar de una vez. Sí. Bueno, muchas veces pensamos que en México no existía lo dulce antes de que llegaran los españoles, ¿no? Con la caña del azúcar. Pero la realidad es diferente. En México, Tenochtitlan, ya se conocían los dulces gracias a la miel de abeja y a diferentes frutas como el zapote y el mamey, que son muy dulces, ¿no? Sí. De hecho, la miel era muy importante y se refiere a ella en la mitología maya y mitología azteca. O sea, como que sí tenía mucha importancia cultural la miel de abeja y lo dulce, ¿no? O sea, era como... Pues ya sabes que los indígenas prehispánicos tenían como una relación muy sagrada con su comida. Sí. Entre esos estaba la miel y lo dulce. Pero, pues sí, no se puede negar la importancia que tuvo el que llegaran los españoles con este cultivo que fue el azúcar. O sea, no solamente en términos de la gastronomía, sino también como en un aspecto socioeconómico afectó muchísimo. Sí. El azúcar, ¿no? Entonces, te voy a contar un poquito sobre la historia del azúcar. ¿El azúcar? Ajá. Como tal, o sea, antes de que llegara a México. La caña de azúcar surge en Nueva Guinea y tuvo un viaje larguísimo, ¿no? De ahí, de Nueva Guinea, se trasladó a la India. Una vez en la India se pasó a China, luego a Persia y a Egipto, en donde su cultivo se extendió por todo Asia y África, hasta llegar al sur de Europa, y fue desde España en el año de 755 después de Cristo que llegó a las Islas Canarias, donde Colón la trajo al Nuevo Mundo en 1943. A partir de esa fecha se extendió su cultivo por Centro y Sudamérica. Y fue gracias a que hay un clima espléndido en América Latina. Cierto, sí. Que se dio súper bien la caña de azúcar aquí. Y hubo una gran demanda por su consumo, lo cual causó que la producción de azúcar aquí en Latinoamérica superó a la del resto del mundo en menos de 100 años, ¿no? O sea, creció como... Como la espuma. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, concretamente a México llegó cuando Hernán Cortés trasladara plantas de Cuba a Veracruz en 1522, en donde obviamente se dio maravillosamente la caña, ¿no? O sea, las condiciones climáticas de Veracruz son ideales para un cultivo como la caña de azúcar. En términos de temperatura y humedad y todo lo que se necesita para que crezca, pues hay en Veracruz, ¿no? Y esto facilitó que se extendiera por el resto de la República la caña de azúcar. Especialmente los estados productores de azúcar han sido Michoacán, Jalisco, Puebla, Cuernavaca, etcétera, ¿no? O sea, también en Tamaulipas y hay varios lugares, pero los principales son estos. Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla y Cuernavaca, ¿no? Y pues obviamente se convirtió en uno de los cultivos más importantes para México desde el momento en el que llegó. Porque durante la época de la colonia, el azúcar se aquilataba igual que el oro y la plata. ¿En serio? Ajá, y el chocolate. Se exportaba la mayoría de la producción a la península ibérica.
Pero pues esto obviamente fue a costa de abusos, opresión y esclavitud por Sí. parte de los españoles hacia los indígenas mexicanos, ¿no? Ujú, ujú. Y no solamente hacia los indígenas mexicanos, porque empezaron a traer aquí a México esclavos africanos Ujú. para ayudar con la producción de azúcar. O sea, no creo que haya sido nada más para la producción de azúcar, pero solo estamos hablando de la producción de azúcar, entonces me voy a referir como si fuera lo Ajá, único. solo estamos hablando de eso. Ajá, Ajá. ¿no? En 1521 surgió algo llamado encomienda, que fue como una norma que favorecía el poder esclavizar a los indígenas para producir azúcar y hacer otros cultivos así. Ujú. Y pues cuando esta norma se disolvió, entonces empezaron a construir las haciendas y latifundios para continuar con la producción de caña. Ajá. Y bueno, finalmente se empezaron a... O sea, la industria del azúcar empezó a crecer tanto que empezó a desplazar otros cultivos que dentro de la República, ¿no? Por ejemplo, el Oh, algodón. ya. Ujú, ujú. O sea, los productores de caña de azúcar empezaron a desplazar a los productores Sí, de algodón y de obviamente esto algodón. no fue Ujú. un proceso pacífico ni fue algo, Sí, me imagino. Me algo imagino. legítimo, Ajá. pero finalmente las cañas de azúcar lograron expandirse de tal forma que para el siglo XVIII ya había más de 300 fincas cañeras que surtían a Ujú. diferentes fábricas de azúcar, ¿no? O sea, Ajá. creció bastante. Y esta situación de abuso en contra de los... O sea, ya sabes, el clásico modelo de negocio en donde el dueño gana todo y los que trabajan Ajá. realmente no ganan nada No y ganan así. nada. Ujú. Continuó por muchos años hasta el 15 de septiembre de 1810, que Ah. fue cuando Ujú. se dio el grito de independencia de México. Ujú. Obviamente esta lucha desestabilizó completamente al país y todos los modelos económicos que habían Ujú. hasta entonces, incluyendo Ujú. la industria de la caña de azúcar, porque pues obviamente cuando hay este tipo de guerrillas y así, lo primero que atacas es lo que le da más poder y más dinero a la Cierto. oposición, ¿no? Ujú. Entonces muchísimos ingenios de caña de azúcar fueron quemados, fueron destruidos. Ujú. Y pues bueno, en consecuencia los dueños de los ingenios y así tuvieron que cambiar un poco la arquitectura de las haciendas Ujú. para protegerse de estos ataques, ¿no? Ujú. Ujú. Empezaron a ponerle pues, paredes más altas o lo que sea, los empezaron a hacer como fortalezas para evitar que Con se fortalezas, ajá. Ajá, para evitar que se destruyeran, pero pues finalmente sí afectó y cayó un poco la producción Sí. Ujú. del azúcar. Pero cuando llegó al poder el general Porfirio Díaz, Ajá. el azúcar una vez más se convirtió en uno de los motores económicos del país. Oh. Ujú. En 1870 se producía aproximadamente 2.500 toneladas de azúcar en el país, Ujú. pero para 1903 y 1905 la exportación de azúcar se incrementó de 8.000 a 40.000 toneladas de azúcar. O sea, Órale. muchísimo. Muchísimo. Ajá. O sea, son cifras aproximadas, ¿no? Eran como 8.000 y Ajá. tantos. Pero más o menos así, o sea, creció de forma desmedida. Ujú. Y creció muchísimo la demanda por azúcar dentro y fuera del país. Y gracias a los avances tecnológicos, no solo dentro de la industria misma, o sea, sino los procesos para refinar el azúcar y todo eso Ujú. Ujú. crecieron. Pero más importante aún fue el transporte, porque seguramente tú recuerdas que el general Porfirio Díaz se encargó de poner ferrocarriles que conectaran toda la República. Toda la República, sí. Sí, sí. Entonces, obviamente, esto facilitó muchísimo el poder mover las mercancías y hizo mucho más eficiente el comercio del azúcar. Ujú. Ujú. Entonces, la industria del azúcar una vez más se fue para arriba y era muy próspera, trajo muchísimas riquezas a los dueños de los ingenios y obviamente al gobierno de la República, Sí, sí, claro. pero Ujú. no beneficiaba para nada a los campesinos una vez más. Ujú. Desafortunadamente, ¿no? Ellos trabajaban la La historia tierra. de toda la vida. Ajá, sí, la historia de siempre, Ajá. ¿no? Ellos trabajaban el campo, ellos traían realmente toda la mano de obra, pero al no ser propietarios sobre las tierras,
a duras penas y les pagaban, ¿no? O sea, Ujú. sí ya habían dejado de ser esclavos, o sea, ya se había dejado atrás la esclavitud, pero se estaba repitiendo un poco el ciclo Sí. que habíamos vivido anteriormente, ¿no? Ujú, Porque ujú. estaban regresando un poquito como al sistema de que los dueños eran súper opresores, pagaban muy poco, eran jornadas muy largas Ujú. y además tenían pues todo el apoyo del gobierno, ¿no? O sea, tenían Sí. una impunidad bárbara Ujú. porque al gobierno de Porfirio Díaz le convenía este sistema, Mantenerlos ¿no? así. Ujú. Ajá, le convenía mantenerlo así. Entonces se fue como incrementando el descontento general de la población que estaba en Ujú. el campo, que trabajaban la tierra pero no eran dueños de nada. Ujú. Se fue concentrando y se fue concentrando y se fue concentrando hasta llevarnos al siguiente episodio importante de De la la historia. historia mexicana, Ajá. que es La la revolución. revolución. Ujú. Exactamente. O sea, obviamente los ingenios de azúcar no fueron la única causa de la Revolución Mexicana, ¿no? O Sí, sea, no. un factor muy importante fue la falta de Fue una de las democracia. gotitas, ajá, fue una de las gotitas que terminó derramando el vaso, ¿no? Ajá. Pues más bien fue como uno de los factores grandes, o sea, porque no era solamente la industria del azúcar la que estaba viviendo esto, ¿no? O sea, te digo, había Sí, no eran todas. ajá, eran todas. Entonces el descontento que había era grandísimo en contra del gobierno, que en primera no había nada de democracia, este señor se reelegía y se reelegía y se reelegía eternamente, Ujú. y pues favorecía mucho a los empresarios, a que, ¿no? O sea, como que sí, 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 o sí. sea, por un lado está bien porque la economía de México estaba bien y así, pero no era justo para las Ah, personas sí, que estaban hasta abajo, ¿no? Y ellos eran sí, ese justamente era el detalle, que no era justa. ajá, exacto. O sea, no era para nada justo el sistema. O Ujú. sea, que le funcionaba como en la gran escala de las cosas, pues sí. Ujú. Pero no era ideal, pues, ¿no? Ujú. Sobre todo porque era como el 90% de la población los que vivían en la miseria y eran bien Ujú. poquitos los que tenían muchísima riqueza. Ujú. Entonces, pues bueno, los primeros paros que dieron inicio a la revolución se iniciaron por los trabajadores ante los hacendados y los empresarios, Ujú. principalmente o sea, los trabajadores que se empezaron a rebelar así fueron principalmente los de la industria minera, los de la Ujú. industria textil y los cañeros, o sea, los de la industria Mm. del azúcar. Del azúcar. Ujú. Ajá, porque los primeros estados en manifestarse y reclamar sus tierras fueron justamente Veracruz, Ujú. Morelos, Puebla y Michoacán. O sea, Ujú. los que siempre habían sido azucareros desde siempre. Azucareros. Ujú. Sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Sí, En la industria textil, la industria minera y el campo siempre han sido los más abusados históricamente sí, cierto, en todas sí. partes del mundo, ¿no? Entonces ellos Ujú. fueron los que comenzaron esta lucha por Ujú. reclamar sus tierras. Ujú. Obviamente la industria azucarera sufrió bastante con la Ujú. revolución y tras la caída de Porfirio Díaz se logró en 1915 la reforma agraria para proporcionar a los campesinos de tierras, pero desafortunadamente esto no benefició tanto al campo como se esperaba. O sea, como Ujú. que en teoría estaba sí todo planeado para que los campesinos todos recibieran sus tierras, se dividiera Ujú. el campo de forma equitativa, todos tuvieran un pedacito Ajá. de tierra que pudieran trabajar Ajá. y Ajá. eso hubiera estado muy bien. Sin embargo, todos los terratenientes que ya tenían las tierras se opusieron a este cambio, pues obviamente no querían Ajá. Sí. perder sus tierras. Tipejos. Y una vez más se aliaron con el gobierno de la República de forma corrupta Ah. Ajá. para no salir perjudicados. Entonces, Mm. sí se beneficiaron algunos campesinos, pero la verdad es que no se benefició Todo. tanto como eran los, ¿cómo se dice esto? Como la meta, o sea, no se llegó a la meta a la que se Ah, quería ajá, llegar. sí, sí, sí. Ujú. Ujú. En 1921 fue cuando los campesinos entendieron, por fin, que eran Ujú. más fuertes si se unían Ujú. a que si estaban separados, ¿no? Claro. Entonces Ujú. empezaron a hacer agrupaciones cañeras, lo cual reactivó una vez más la industria azucarera en La México. azucarera. Ujú. Y esto fue muy bueno porque como empezó a rendir frutos, Ujú. consiguieron muchos apoyos del gobierno para que siguiera como este acuerdo, ¿no? Que todos se hicieron equipo y todos ganaban Ujú. igual y todo muy bien. Sí. Y entonces hubo como otra vez un auge en esta industria
Pero en 1929 hubo una crisis económica en todo el mundo, no solo en México, y esto causó que cayeran los precios del azúcar, lo cual pues causó otra vez pleitos entre los mismos que ya estaban aliados porque ellos querían pues ganar más y el gobierno también quería que ganaran, pero los precios ya no estaban. O sea, como que hubo Sí, ya no. mucha desestabilidad. El horno no estaba para bollos. Ajá, otra vez. Y aparte, pues los campesinos y así no entendían que era un problema como global, ¿no? O sea, ellos exigían mejores precios en el azúcar y no sé qué, y pues no se podía porque la gente no lo estaba comprando. O sea, los que... No había con qué. Ajá, No sí, había no había con recursos qué, para ¿no? poder. En todo el mundo. Entonces esto igual causó pleitos y... Total. Ujú. Total que la industria ha estado En un sub y en baja. sube y baja. Ajá. Ajá, constante desde que llegó a México, pero siempre ha sido una industria súper, súper próspera y siempre ha sido como una fuerza económica grandísima dentro del país, ¿no? O sea, Ajá. un motor económico. Y ahorita más que nunca, ya que el consumo per cápita de azúcar ha aumentado 45.6% desde los años 70. Uy, O sea, lo cual quiere decir, estas cifras son aterradoras. demasiado, diría yo. Quiere decir que cada uno de nosotros consumimos entre 42 y 52 kilos de azúcar al año. Ah, Es muchísimo azúcar. es muchísimo. Sí. Y más, o sea, más por el consumo de refrescos y de pan dulce y de comida procesada que nada, ¿no? O sea, no es como que estemos comiendo azúcar a cucharadas Sí, no. a diario, No. ¿no? Pero pues Ajá. se toma mucho refresco en México, se come mucho pan dulce, muchas golosinas, mucha comida procesada y todo eso pues tiene alta concentración de De azúcar. azúcares, sí. Y pues bueno, México hasta la fecha sigue siendo uno de los principales productores de azúcar a nivel mundial. Es como el número 7 a nivel global. Y los estados que más producen son Jalisco, Veracruz, Michoacán, los mismos de siempre, ¿no? Y Los pues ya mismos de eso es siempre, ajá. básicamente como lo que traigo sobre el azúcar. Pero sí me impresionó bastante Ok. cómo el azúcar estaba siempre presente en todos En los los... hechos históricos más Ajá. importantes. Sí, o sea, como que esta industria ha afectado tanto la economía de nuestro país que por lo mismo ha afectado todos los disturbios y todas las peleas y todos los Sí, sí, sí. cambios políticos Sociales. y Ajá. sociales en la historia. Pues, órale, yo no me sabía muchos de esos datos del azúcar y sí, qué interesante coincidencia, como dices tú, de que disturbio que ha habido, los azucareros han estado presentes. Sí, y pues mucho es porque Sí, siempre son los más perjudicados, ¿no? Los campesinos. sí, desafortunadamente sí, siempre ha sido Desafortunadamente así. siempre son igual los indígenas, siempre han sido los más perjudicados Ujú. en toda la historia de todo el mundo, ¿no? O sea, no solo en Sí, México, en todas partes del sí, no, mundo los no, en indígenas todos siempre han lados. sido. Ajá. En todos lados se cuecen habas. Sí, y pues finalmente ellos son los que se tienen que levantar a pelear por sus derechos. Sí, porque si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer por ellos. Sí, exacto. Desafortunadamente. Pues muy, muy, muy interesante la historia del día de hoy. El Muchas chisme gracias. del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, hoy voy a platicarles de... Estaba pensando como, ay, ¿qué tema puedo hablar? Y me acordé que habías hablado de Johnny Appleseed. Y esa historia Ajá. me gustó muchísimo la temporada pasada. Entonces, me acordé también que las manzanas siempre han estado así como que en referencias históricas o en Ujú. referencias mitológicas. Sí, Y religiosas entonces también. pues me di a la tarea, me di a la tarea de investigar más de estas referencias tanto mitológicas como religiosas. Ujú. Y pues de eso voy a hablar. Manzanas y mitología. Ay, qué padre, qué interesante. Ajá. Antes que cualquier otra cosa, voy a hablar así como propiedades que tienen las manzanas, la fruta del manzano, Ujú. porque pues son muchísimas. Ok. En primera es que la manzana es de las frutas que tienen mayor variedad y que puedes encontrar en todo el mundo, así como la vas a encontrar aquí, la vas a encontrar en China, la vas a encontrar en Francia, siempre en todos lados vas a encontrar manzanas y vas a encontrar de muchas variedades, que si Ujú. tu manzana roja, que si tu manzana verde, todas, ¿no? Siempre Sí, vas a cañón. encontrar. También es una fruta que
tiene muchas ventajas porque es de las que mejor se conserva a temperatura ambiente. Realmente no necesitas ni refrigerarla ni nada, porque a temperatura ambiente te va a durar muchos días. Es una fruta que se conserva muy bien. Sí, eso es verdad. También, pues es una fruta que es apreciada por muchos por su sabor. Y también, como te decía, tiene muchas propiedades para la salud. Por ejemplo, una de las propiedades que tiene para la salud es que contienen antioxidantes, muchos antioxidantes, y también ayudan a controlar el colesterol y dolores musculares. Okay. Entonces, pues es una fruta con muchos beneficios. También puedes darte el lujo de decir, ay, pues si me la quiero comer con piel o me la quiero comer sin piel. Ajá. Obviamente con piel, pues la fibra es en mayor cantidad. Claro. Y también la piel te da propiedades laxantes. Órale. Entonces, si tienes algún problema así como digestivo, pues la piel de la manzana te va a ayudar. Fíjate, eso no lo sabía. Y comer... Yo tampoco. Y sin piel también es algo que yo no sabía. Es un antidiarreico muy poderoso. Órale. Entonces, o sea, si te sientes mal del estómago de cualquier cosa, es muy buena idea comerte una manzana. Ajá. Ajá, también pues la voy a aplicar. Ajá, también es diurética y es depurativa. Ajá. Y pues bueno, esas son así como que las mayores ventajas en cuanto a la salud. Pero no solo terminan ahí sus propiedades. También, bueno, primero el nombre científico de la manzana es Malus domestica. Ajá. Y viene del latín mala porque, bueno, es así como... Ahorita que empiece a contar más de los mitos de esta manzana van a ver por qué se le conoce así como algo malo. Ajá, el malus. También es una fruta que tiene muchísima cantidad de pectina. Entonces, también, por ejemplo, si eres una persona que no le agrada utilizar gelificantes que sean de origen natural, por ejemplo, en una mermelada o en alguna preparación así, puedes recurrir 100% a utilizar una manzana para que suelte sus pectinas y te ayude como espesante y te da este tipo de propiedades gelificantes también. Órale. Sí, es realmente un estuche de monerías esto de la manzana, ¿eh? También otra cosa que se debe destacar es que la manzana contiene altas cantidades de ácido málico, que se obtiene a partir de la sidra de manzana. Y este compuesto químico está asociado con la respiración celular y el déficit en el cuerpo humano de este compuesto, del ácido málico, se asocia con problemas de dolores musculares e incluso con la enfermedad conocida como fibromialgia. Órale. Entonces es muy buena idea comer manzanas, ya lo saben. Por eso nos dicen que una manzana al día te mantiene alejado del doctor. Ajá. Y está totalmente comprobado que es cierto. Genial. Desafortunadamente, pues yo no lo puedo comer porque soy alérgico. Más triste en mi caso. Pero bueno, no importa. Y bueno, ahora sí ya hablando de este aspecto mágico y mitológico de la manzana, en muchísimas culturas está presente siempre. Muchísimas. Sí. Digamos que es cierto. La más conocida, me atrevería a decir, es por parte de el cristianismo. Porque pues todos nos sabemos la historia de cómo Dios creó a Adán y a Eva, los ubica en el paraíso y les dice que hagan lo que hagan, lo único que no pueden hacer es comer del árbol de la sabiduría. Casualmente, este fruto del árbol de la sabiduría era un árbol de manzanas. Era un árbol de manzana, ajá. Entonces te digo, ¿no? Ellos tenían esta prohibición de comer de este árbol y se les dijo que si desobedecían a Dios, pues entonces iban a sufrir las consecuencias. También obviamente sabemos que no hicieron caso. Incluso se les repitió. Exactamente. No se les dio un aviso, se les dieron varios y no hicieron caso. Sucumbieron a la tentación y pues ahí les cayó, dicen por ahí, les cayó el chahuizcle. Exactamente. Y pues ahí quedó todo, ¿no? Porque el castigo que reciben es que Eva es condenada a parir con dolor y Adán a obtener el pan con el sudor de su frente. Entonces, arruinaron todo. Arruinaron todo para todos. Por comer del árbol de la sabiduría del bien y el mal.
Entonces se les castiga al hombre, bueno, o sea, a la humanidad, a una vida de sufrimiento y arduo trabajo. Vaya. Y, ajá, o sea, es muy curioso cómo representan este pecado con una manzana. Ajá, o sea, y es de ahí que recibe el nombre del malus por el hecho de que en la religión cristiana pues decidieron representar el mal y el pecado El con pecado original. este fruto. El pecado original, exactamente. También yo lo estaba leyendo y me sorprendí porque realmente esta cultura, yo creo que de este lado del mundo en América como que a veces queda un poco olvidada, que es la cultura celta. Y la cultura celta también tiene una gran mitología respecto a las manzanas. Órale. Porque entre los pueblos celtas, el árbol de manzano era uno de los 7 árboles sagrados y se castigaba con una pena muy alta a quien lo talara de forma ilegal. Tenías que pedir permiso y casi tenías que hacer así como, no tanto como un ritual, pero sí ofrecer tu respeto y pedir así como perdón por cometer el acto que ibas a hacer de talar un árbol de manzano. Órale. Entonces pues era muy importante para ellos y era algo muy sagrado. También esto es algo que se repite en muchas culturas, que era un símbolo de inmortalidad, perfección y pureza. Ah, vaya. Entonces, eso sí que no lo sabía. esta fruta, esta fruta para la cultura celta era ofrecida para sus dioses, para, pues sí, así como una ofrenda, porque era muy importante para ellos. No había mayor ofrenda para un dios que entregar unas manzanas. Órale. Entonces era así como muy apreciado. También en la mitología nórdica, igual te digo, es un hecho que se repite en muchas culturas, que las manzanas conceden la inmortalidad y son el alimento de los dioses, por eso los dioses son inmortales. Y hay un mito en la mitología nórdica que es de la diosa Idun. Idun era la diosa de la primavera y era la encargada de custodiar las manzanas de oro. Esta diosa era la que llevaba a cabo la tarea de la recolección diaria de esta fruta y llevarla a los dioses para que los dioses siempre se pudieran mantener jóvenes. Órale. Desafortunadamente, en una ocasión, a Idun la secuestra un gigante y los dioses empiezan a envejecer así súper rápido. Ya casi se estaban muriendo los pobres dioses. Oh, no. Y sí, la salva un héroe nórdico, y finalmente los dioses pueden recuperar su aspecto juvenil y su inmortalidad. Y también de aquí viene un poco el hecho de que ella sea la diosa de la primavera, porque como sabes, con el regreso de la primavera todos los árboles empiezan a florecer, empiezan a dar frutas, y es así como una referencia, como un simbolismo respecto, una referencia exactamente. Y también existe un mito que aquí es muy similar, por ejemplo, en la cultura griega, que para los nórdicos y para los celtas había una isla que se llamaba Pomorum, que hace referencia a los manzanos, donde nunca nevaba, nunca llovía, y ahí era el lugar a donde todos los guerreros muertos en batalla llegaban a descansar, como en la mitología griega ¿cómo se llama esta isla? No, en el inframundo. Ajá, espera. Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar. Espera, es en la isla de los bienaventurados, así se llama. Ok. Ajá, y ahí llegan todos los grandes héroes a descansar. Bueno, pues también en la mitología celta también está presente algo similar. Ya veo. Y ahora sí, vamos a hablar de los griegos, porque me gusta mucho cómo pintan a la manzana en esta mitología y cómo un fruto tan pequeño les puede causar tantísimos problemas a estas personas. La primera, este mito yo no lo conocía. Es el mito de la diosa Atalanta. Atalanta era una diosa menor que ella estaba empeñada en ser virgen, en nunca casarse. Entonces, pues ella siempre tenía la presión de te tienes que casar, te tienes que casar, te tienes que casar. Entonces lo que ella tenía la habilidad de que era muy rápida, era muy veloz. Entonces ella en su intelecto dice, pues voy a hacer como un reto, que el hombre que me pueda derrotar en una carrera
es con el que me voy a casar. Ujú. Entonces, pues muchos lo intentan, nadie lo logra y así pasan los años, ¿no? Hasta que Ajá. llega un joven de nombre Hipómenes que acepta el desafío de Atalanta, pero el muy mañoso va con Afrodita, con la diosa del amor, Ay, y fíjate. le pide ayuda para poder casarse con Atalanta. Entonces, la diosa Afrodita le da 3 manzanas doradas para que el joven, mientras fuera corriendo, las fuera soltando. Esto iba a ser como una trampa Ujú. para Atalanta porque las manzanas doradas son igual aquí en esta cultura alimento de dioses, entonces ella no se podía dar el lujo de abandonarlas así a su suerte en el camino. Entonces, cuando él tiraba una manzana, Atalanta a fuerza se tenía que detener y recolectar la manzana. Entonces, así logró Hipómenes ¡Qué tramposo! detener a Atalanta y finalmente casarse con ella. Me cayó Este pésimo. mito yo no lo conocía. Sí, a mí también me cayó muy mal. Viejo mañoso. Tipejísimo. Sí, tipejo, tipejo. El segundo mito tiene que ver con el jardín de las Hespérides. Ujú. El jardín de las Hespérides era un jardín privado de la diosa Hera que se encontraba en el extremo occidente del mundo. Ujú. Ahí crecían árboles de manzanas doradas que eran las que le otorgaban la inmortalidad a los dioses Ujú. y las que te contaba hace rato que Afrodita le dio A a este señor. este a este tipejo Hipómenes. Ajá. Y bueno, Hera sabía que este fruto era muy muy codiciado por muchos, entonces lo que hace es poner a un dragón de 100 cabezas que nunca dormía a cuidar estas frutas. Ujú. Este dragón se llamaba Ladón. Y pues bueno, se suponía que ese iba a ser la protección eterna de las manzanas, hasta que llega Heracles, o mejor Mm. conocido en todo el mundo como Hércules, Hércules. pero el término correcto es Heracles, donde en uno de sus 12 trabajos, el 11º para ser exactos, es robar manzanas de este jardín. Heracles no sabía dónde se encontraba el jardín, porque su ubicación solamente era para dioses. Ujú. Entonces convence a Nereo, que era el hombre que sabía todos los secretos, y lo convence para que le diga dónde están las manzanas y cómo conseguirlas. Nereo le dice finalmente dónde está el jardín y también le dice que solamente pueden ser tomadas por inmortales y entonces pues que de nada va a servir que vaya corriendo al jardín porque no las va a poder tomar. Entonces, con esta información, finalmente lo que hace Heracles es tratar de tenderle una trampa a Atlas. Ok. Si no recuerdas, Atlas es el titán Que que está queda castigado cargando el mundo. la bóveda celestial, el cielo, ajá, sobre sus hombros. Ajá. Ajá, ajá, exactamente. Entonces Heracles llega y le dice, te ofrezco un trato, te relevo de cargar el mundo a cambio de que vayas al jardín y me traigas unas manzanas Ujú. doradas. Entonces, pues Atlas, él pensaba voltearle la tortilla, él Ajá. va, Y dejarlo recoge ahí. las manzanas, ajá, y quiere dejarlo ahí, y le dice, no, no te preocupes, yo voy y entrego tus manzanas a quien la tengas que entregar. Entonces Hércules me da mucha risa que cómo puede alguien caer en una trampa tan simplona como la de Heracles. Le dice que sí, que está de acuerdo, pero que por favor le sostenga un momento el cielo para poderse acomodar la capa de una forma más cómoda y cargar con el trabajo. Entonces, pues el pobrecito Atlas cae y Hércules se va con las manzanas doradas. Ay, qué tonto. Mientras el pobrecito Atlas se queda ahí viendo como tontuelo cómo cayó. Qué tontuelo, la verdad. La neta sí. Y pues bueno, ese es el mito de el jardín de las Hespérides y del 11º trabajo de Hércules. El siguiente, a mí es Ujú. el que más me gusta. Me encanta este mito y todo lo que Ok. conlleva después. Porque es el mito de la manzana de la discordia. La manzana de Ah. la discordia es un término que incluso todavía hoy en día ocupamos. Y pues bueno, Ajá, muy a menudo. para contar este mito, pues para hablar de la manzana de la discordia, obviamente pensamos inmediatamente en Troya. Ya sabes, Sí. esta guerra donde hubo saqueos, donde hubo batallas, héroes en ambos bandos, dioses participando y todo esto. Ujú. Pues el origen de la guerra de Troya es sumamente vanidoso y que tiene que ver con esta manzana.
Lo Ok. que pasa es que en la historia de la guerra de Troya, todos ubicamos a París, que era el príncipe troyano, Ajá. que se roba a Helena, que es una reina griega, y esto desata la ira Ujú. de los griegos. La guerra Pues de Troya. bueno, ajá, exactamente. Pero no es que a él se le haya ocurrido así como nada más de decir, ay, pues me la voy a robar y ya. Él tenía ya como... Ajá. tenía motivos para hacerlo. Ajá. Y bueno, Sí. para entender todo esto de la manzana de la discordia, lo que pasa es que Tetis, que era una nereida, o sea, una diosa marina, se casa con Ajá. Peleo. Y estos, para quien no lo sabía, yo no lo sabía, son los padres de Aquiles, del héroe Aquiles que todos sabemos por su talón. Ajá, sí. Del talón. Ajá, ajá. Bueno, ellos se van a casar y ellos quieren invitar a todo el mundo que vivía en ese entonces en Grecia. Ajá, querían Ujú. que fueran reyes, querían que fueran siervos, querían que fueran todo el mundo, dioses, Sí. todos los dioses estaban invitados. Pero resulta que se les olvidó invitar a la diosa Eris. Oh, Eris no. era la diosa de la discordia y de la venganza. ¡Ah! Entonces, pues no le cayó de gracia que no la hayan No invitado. manches. Ajá. Entonces, esta diosa, para poder vengarse, lo que hace es que lanza una manzana Ajá. al centro de la mesa donde están todos los invitados cenando. Le aplicaron la que a Maléfica. Ajá, lanza la manzana. Exactamente, exactamente, me ganaste la idea de Maléfica. Entonces te decía, ella lanza una manzana al centro de la mesa donde están todos y la manzana trae una notita que dice para la más bella. ¡Ah! Entonces, pues nadie, o sea, todas las invitadas, pues en su cabeza ellas eran las más bellas, pero nadie se atrevía a tomar la manzana para ellas. Ajá. Entonces, las diosas incluidas entran en discusión de, no, es que yo soy la más bella, es que yo. Ujú. Y Zeus, para tratar de controlar toda esta pelea, lo que hace es que le dice a Paris que él sea el juez y que él le dé la manzana a quien considere la más bella. Ok. En resumidas cuentas, esta competencia tuvo 3 contrincantes. La primera fue la diosa Hera, que es la esposa de Zeus. Ella es Ajá. la diosa de la familia y de la agricultura. Y Hera representa el matriarcado y el matrimonio. Entonces ella, por ser esta imagen tan importante y tan sagrada del matrimonio, ella quería ser la más bonita. Ajá. Entonces le dice a Paris que si la elige como la más bella, le iba a dar todo el poder que él deseara y que inclusive lo iba a ser emperador de Asia. Órale. La segunda contrincante fue Atenea, que ella es hija de Zeus y es la diosa de la sabiduría, Sí. el arte de la batalla, la civilización y la estrategia. Ajá, y de Entonces, los olivos, ¿no? ajá, también. Entonces, ella lo que le ofrece a Paris es la posibilidad de ganar toda batalla que se le presente y ser el más inteligente de todos. Ah, ok. Y finalmente, la última interesada era Afrodita, porque pues ella es la diosa de Porque, pues, obviamente. ella es la diosa de la belleza, obviamente no se podía quedar atrás. También es la diosa de lo sublime y del amor. Ujú. Y Afrodita lo que le también representa el deseo y la lujuria, y lo Ujú. que le ofrece a Paris es el amor de la mujer más bella en todo el mundo. Ok. Entonces, pues bueno, Paris escucha estas 3 ofertas, piensa cuál le conviene más, y él finalmente se decide por escoger a Afrodita Ujú. para poder, bueno, a ella le dice que ella es la más bella, y pues espera a cambio que le den el amor de la mujer más bella del mundo. Pues Ajá. resulta que esta mujer más bella es Helena. Era Elena. Era Helena, que era la esposa del rey de Esparta. Esparta en ese entonces era conocido como el punto más bélico de toda Grecia, los más Ujú. agresivos, los mejores guerreros. Entonces, pues, el que se hayan robado a A la Helena esposa. desata la ira de Esparta y de toda Grecia, y pues termina en el desenlace de la guerra de Troya, ¿no? Del caballo de Troya, el hermano de París muerto, y bueno, Ajá. pues un triste final para una historia tan vanidosa. Ajá. Y Pues pues sí.
te digo, no, ese es el mito que más me gusta. Porque te digo, o sea, una frutita, ¿cuánto caos causó? Ajá. Y pues también, ya como para finalizar esta historia, también no podemos olvidar las referencias que tienen muchos cuentos de hadas respecto a la manzana. Por ejemplo, Blancanieves, donde la tratan de envenenar con una manzana. Una manzana. Y pues este tipo de referencias hay muchísimas en cuentos de hadas y en cuentos de hadas y en otras mitologías. Y pues así termina mi historia del día de hoy. Padrísimo. Se me hace súper interesante cómo la mitología griega mezcla como hechos históricos que sí pasaron con su mitología, ¿no? O sea, cómo le entrelaza así la cosmovisión que ellos tenían con cosas que sí sucedieron y así. O sea, como que te hace preguntarte qué es lo que pasó de verdad o si realmente existen estos dioses, o sea, como que... O si estos dioses eran gente regular. Sí, y aparte hay así como que un punto que... Bueno, a mí me pasa así como que lo estás leyendo y se me hace tan interesante, así como que dices... en qué punto deja de ser ficción y en qué punto se vuelve realidad. Están tan mezclados que como que a veces es difícil de diferenciarlo. Sí, está cañón. Sí. Pues muy interesante. Sí es cierto que la manzana como que está muy integrada entre o sea, la simbología de la manzana. Sí, siempre está presente. Está cañón porque aparte es en todas partes. Y en todos los casos, te digo, siempre es así de a todos les da inmortalidad o ayuda a curar o ayuda en alguna cosa. Igual, ¿no? Como en otros muchos aspectos que siempre es igual en las culturas y las culturas ni relación tenían unas con otras. Sí, eso es muy interesante también. Como hay mitos que se repiten en lugares del mundo que ni al caso uno con otro, ¿no? Padrísimo eso. Sí, es muy, muy, muy padre. ¿Será coincidencia o algo más? O destino. Pues bueno, muy interesante tu historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por prepararnos. Sí. Y las manzanas son frutas rarísimas. Entre más sé sobre ellas, más es como de... Y también no podemos olvidar que las semillas tienen cianuro. O sea, sus usos son infinitos, casi. Sí, está cañona esa fruta. Y sobre todo eso que yo decía en el capítulo de Johnny Appleseed, que no se crecen por semilla. Porque siempre salen diferentes, o sea, como salen que diferentes, una semilla de manzana tiene un código genético completamente diferente a la manzana de al lado. Sí, es muy, muy, muy interesante esta fruta. Sí, pues bueno. Hoy aprendimos algo más. Así es. Y pues bueno, yo creo que ya llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales. Exactamente. Compartir nuestras publicaciones, darnos like, calificarnos y compartirlo con quien crean que puede disfrutar este contenido. Exacto. Y pues, si les gusta el contenido, no duden en seguirnos, tanto en Spotify como en Apple Music o en cualquier portal de podcast que ustedes conozcan. Que ustedes conozcan, ahí estamos. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.